A la luz de la lámpara. Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara. Como les había relatado la vez anterior, que íbamos a volver a retomar los programas acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Habíamos hablado de esto en el programa acerca de Hechos 15, que era la antesala al comienzo del segundo viaje ministerial o apostólico del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos adelantado en aquella oportunidad y esta va a ser también como una pequeña introducción sin tratar de lleno en las ciudades, sino para ver quién se agrega a este viaje apostólico, ¿no? A este viaje misionero. Entonces, vamos a leer desde Hechos capítulo 15, los versículos que nos faltó leer en aquella oportunidad, los versículos del 36 al 41, nos dicen que Pablo y Bernabé querían volver a visitar las iglesias para confirmar, para arreglar posibles problemas que podrían surgir en las ciudades que ya tenían una iglesia que fueron creadas en aquella oportunidad, ¿no? En el primer viaje ministerial. Algo que puede ocurrir cuando un grupo es olvidado o se deja de cuidar, se deja de visitar, este grupo se puede dividir, puede cambiar las doctrinas o cualquier cosa que al diablo se le ocurra, ¿no? Como pudo ocurrir en la iglesia de Corinto, ¿sí? Que ya sabemos lo que ocurrió en esa ciudad, en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo y Bernabé se separan. Ambos tenían este propósito de llevar el Evangelio, de confirmar nuevamente a las iglesias, de visitarlas. Pero Pablo está este problema. Pablo no quería llevar a Juan Marcos, quien lo había abandonado en su primer viaje misionero, cuando llegaron a Panfilia, en lo que ni bien entraron en Panfilia, cuando llegaron a lo que hoy es Turquía, a pocos meses de haber comenzado el viaje. Sí, ustedes recordarán esto, ¿no? El desacuerdo entre ambos, entre Pablo y Bernabé, fue tal que ambos decidieron separarse. Más allá de ser parientes, es decir, Bernabé, volvió a confiar en Marcos. Y lo bien que hizo, porque Marcos fue luego el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Y lo escribió entre los años 60 y 70 de nuestra era, es decir, unos 12 años después de su viaje por Chipre con Bernabé. Pero sabemos que más adelante Pablo volvió a confiar en Marcos, ¿sí? Y esta es la última mención del apóstol Bernabé y de ahora en más se centra en el trabajo de Pablo. Lo habíamos visto, que en un principio era Bernabé el que llevaba la batuta y luego la imagen positiva de Pablo fue creciendo, creciendo hasta que él se convirtió en el que llevaba la palabra, ¿sí? Entonces Bernabé y sus sobrinos se fueron a Chipre, de donde era originario Bernabé, y Pablo se fue hacia el norte, dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, cuando había tomado a Silas como su compañero de viaje. Es decir, que animándolos, o sea, pasó por esas iglesias animándolos, fortaleciéndolos, exhortándolos, corrigiendo según el caso también, ¿sí? Es lo que quiere decir esta palabra episterizo, que es confirmando, que dice en el versículo 41. Lastimosamente no se nos dice cuáles eran estas ciudades y poblados por las que pasaron los apóstoles en este comienzo de su segundo viaje misionero, que ocupó aproximadamente unos 3 años y es relatado hasta el capítulo 18, el versículo 21. Pero hoy solo nos vamos a centrar del versículo 1 al 5 del capítulo 16 como introducción a este viaje misionero. Entonces, leemos el versículo 1, dice así: y después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo de Timoteo,
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y el verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, pasaron por lugares que hacía 5 años, más o menos, eran poblados donde judíos y gentiles, los cristianos no eran bienvenidos, no fueron bienvenidos. Lo pueden volver a leer ustedes si quieren, las cosas por las que pasó el apóstol junto con Bernabé en ese primer viaje. Pero se habrá sorprendido también Pablo de encontrarse con este joven llamado Timoteo, a quien el Evangelio caló profundamente en su cuerpo, ¿no? En su ser. Dios había obrado y había levantado un nuevo evangelista en aquellas zonas hostiles, ¿sí? Timoteo significa amado de Dios. Tal fue el aprecio que Pablo le tuvo, así como el trabajo bien realizado, destaquemos el trabajo que realizó Timoteo también, que Pablo le encomendó o le dirigió 2 epístolas más adelante, cuando ya era una persona confirmada, es decir, todo un apóstol de la palabra de Dios. En esas epístolas nos cuenta que su madre se llamaba Unice y su abuela Loida, ¿sí? Quienes le habían instruido desde niño las Sagradas Escrituras, versículos muy, muy conocidos. También nos dice que su padre era griego, posiblemente gentil. Nos dice en el versículo 1 que su madre era una judía creyente, pero su padre griego, es decir, alguien no converso. Y por eso también la palabra de Dios destaca que no unáis en yugo desigual. Estas cosas causan conflicto a la larga o en algún punto, pero en este caso, ¿cuál fue el conflicto? Lo veremos ahora en el versículo 3. Sigue diciendo que en el versículo 2, que en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Pero qué hermoso que es esto, que es eso, que las personas, no solamente una o 2 personas, sino las 2 comunidades de Listra y de Iconio daban buen testimonio de Timoteo, ¿no? Que generalmente nosotros pensamos bien de nosotros mismos, de las cosas que nosotros hacemos, o las personas pueden pensar bien de nosotros o de cualquier persona, pero no lo dicen generalmente, se lo guardan para sí, o hablan mal o no dicen nada, por más que piensen bien de esa persona. Pero qué lindo que es que esas personas daban buen testimonio de Timoteo. Generalmente nosotros hablamos, yo hice esta obra, yo hice tal otra cosa, pero o sea, Pablo estaba escuchando de otras personas, no solamente tal vez de la madre o de la abuela de Timoteo, no estaba escuchando estas palabras, sino que de las 2 comunidades de Listra y de Iconio, ¿sí? Y nos sigue diciendo que, que luego veremos más adelante acerca en el alboroto que tuvo en Tesalónica, en Hechos 17, Pablo tuvo que adelantarse y ser enviado a Atenas, y Sila y Timoteo se quedaron en Berea. Es decir, que él fue alguien que acompañó incluso en las luchas, en las penalidades que tuvo el apóstol Pablo. También Timoteo fue enviado a ver si podía arreglar los problemas de Corinto, ¿no? Aunque después Pablo de igual manera tuvo que ir personalmente. Y también para ver cómo iban los asuntos en Filipos, cuando él ya estaba encarcelado en Roma en el año 62. Lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2, los versículos 19 en adelante. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también
iré pronto a vosotros. Entonces también vemos cómo Pablo preparó en orden, dejó todo en orden para el ministerio a Timoteo. Le enseñó todo lo necesario para que luego él fuese y tomase la posta, es decir, que Timoteo tomase la posta para que siguiera el trabajo apostólico de Pablo, ¿no? Ya sobre el final de su carrera, Pablo le envía a Timoteo la segunda epístola en el año 67, diciéndole así, en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 2, ¿sí? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo exhorta a Timoteo que prepare él también, o sea, ya Pablo le había preparado el camino, le había encaminado a Timoteo y ahora Pablo le exhortaba a Timoteo que él hiciera lo mismo, que prepare a jóvenes que puedan continuar en el trabajo, lo mismo que hizo Cristo, ordenó a los 12 y también después a los 70. Eh, por eso me parece muy importante y cabe destacar que antes de retirarse, que los líderes preparen a jóvenes o preparen a personas, no solamente a lo último de su carrera, sino ir durante bastante tiempo, así como lo hizo el propio apóstol Pablo, que prepare a jóvenes que puedan luego llevar la cruz del Evangelio, ¿sí? Que puedan continuar la obra, para que puedan poner a alguien de confianza, alguien que ellos vean que van a hacer un trabajo y no pervertir el Evangelio. Algo así es lo que le pasó a Herbert Armstrong antes de que muriera en el año 1986, porque él tenía la convicción de que él iba a estar vivo cuando Cristo regresara. Pero y solo 9 días antes de que muriera, él nombró a Joseph Tack eh, como su sucesor, quien a los pocos años cambió radicalmente la doctrina de la iglesia y ésta se pervirtió en gran manera, ¿no? Entonces, para redondear la idea, es importante dejar el camino preparado para la generación venidera y guiar a esos jóvenes que son el futuro, ¿no? Para justamente asegurar un buen funcionamiento en el porvenir. Uno de los padres de la iglesia, Eusebio de Cesarea, escribió que Timoteo fue el primer obispo de Éfeso y que murió como mártir en el año 97, supuestamente apedreado por una turba cuando Timoteo se había opuesto en una festividad pagana. Esto fue bajo el emperador Nerva, bajo el emperador romano Nerva, ¿sí? Entonces seguimos leyendo el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero ¿no vimos acaso en el video anterior, en el programa anterior de Hechos 15, que Pablo decía que la circuncisión para nada sirve o este era un caso excepcional? Algo así, ¿no? Todos sabían que Timoteo no estaba circuncidado. Su madre era judía convertida al cristianismo, pero recordemos que su padre era griego o gentil, como quieran llamar. Y como dije, este era uno de los problemas que conlleva la unión de personas en yugo desigual o la unión de personas conversas con inconversos, ¿no? No hacía falta sacarle la ropa a Timoteo para saber que él no estaba circuncidado. Todos lo conocían, todos sabían quién era Timoteo, todos sabían que no estaba circuncidado. Entonces, él pudo haber sido criado en un ambiente judío, pero al mismo tiempo su padre no le permitió ser circuncidado cuando era un niño. Algunas personas creen, unos comentaristas creen que el padre Timoteo ya había muerto para el momento que se estaba relatando estas cosas, ¿no? Entonces, como que Dios le dio una segunda oportunidad a su madre a través de Timoteo. Le había enseñado, había cometido el error de casarse con un inconverso, pero al mismo tiempo, luego a través de su hijo, de Timoteo, pudo como reivindicarse, pues Dios le dio que ella le instruyera bien a su hijo
en las Sagradas Escrituras, como lo relata el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por causa de los judíos, que podrían decir, este es de padre gentil y no fue criado según las costumbres judías, entonces lo que hizo Pablo fue, agarró y le circuncidó, entonces, para que no hubiese margen de error, ¿no es cierto? Entonces ya vamos terminando y vamos a leer el versículo 4 y dice, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y luego de esto, llevándose a Timoteo, recorrieron las distintas ciudades y leían lo redactado en el Concilio de Jerusalén, el que tratamos en el programa anterior, ¿no es cierto? Donde hablamos acerca de Pablo, del problema que tuvo Pablo con los judíos judaizantes y la resolución respecto a la circuncisión y de abstenerse a los sacrificados a los ídolos. Y dice, por último, en el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y ahí está de vuelta esta palabrita que les leía, episterizo. Las iglesias crecían en número de miembros, siendo confortadas y exhortadas por los apóstoles Pablo y Bernabé y su nuevo ayudante Timoteo. Entonces esto es lo que tenía para hablarles acerca de este nuevo comienzo del apóstol Pablo, este segundo viaje misionero. Entonces se agregó a Silas, el nuevo compañero, y también a Timoteo, otro nuevo compañero, un nuevo convertido, que le sería muy útil a posteriori, ¿no es cierto? Eh, entonces, esto era lo que tenía para compartirles. Estén atentos a nuevos programas que vamos a estar hablando acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Muchas gracias y hasta la próxima.